tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, bienvenidos a La Brújula. Leo Santi es un apasionado por la ufología, por todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni. Sin dudas es un tema que ocasiona curiosidad para algunos y miedo para otros. Él estuvo investigando mucho desde hace muchos años sobre todo esto y hoy lo invitamos para que nos cuente su experiencia y de qué manera se fue empapando sobre todas estas cuestiones. ¿Cómo estás? Bueno, María Ángeles, antes que todo, muchísimas gracias. Siempre digo lo mismo en todas las entrevistas, en notas que doy. Agradezco por darme este espacio, por tener esta charla y obviamente poder expresarme y contarle a las personas de qué se trata todo esto que yo vengo hace un tiempo, obviamente informándome y a su vez informándole a las personas. Sí, realmente, bueno, te he visto en varias notas y bueno, uno te escucha con tanta convicción que evidentemente entiende que hubo un antes y un después en tu vida y que has tenido experiencias especiales para afirmar las cosas que afirmas. Así que bueno, quiero que me cuentes por ahí cuál fue el momento de tu vida que te hizo ponerte a sentir esta curiosidad. Es así como vos decís, María Ángeles, hay cosas que a uno lo van tocando, le van pasando y bueno, esa curiosidad tiene que comenzar a tener respuestas, ¿no es cierto? A mí, bueno, esto yo lo he contado muchas veces, pero es la primera vez que estoy con vos hablando de esto y bueno, de chico siempre me apasionó lo que tenía que ver con el tema del fenómeno. Digo así porque después te voy a decir que yo ya no lo llamo más así, pero bueno, en su momento era el fenómeno ovni, seres extraterrestres, de dónde vienen, por qué están acá, cómo son sus naves, cuántas razas hay. Bueno, eso es uno que obviamente a uno le genera mucha intriga. ¿Qué fue lo que vos veías, a lo mejor en cuanto a las noticias que habían salido de acá de Carcarañá, o a lo mejor por dibujito, porque si eras chico? Claro, en realidad lo primero que me pasa a mí, que me empieza, digamos, que me pica el bichito de la curiosidad, fue cuando era muy pequeño, encuentro una revista en la casa de mi abuela paterna, donde hablaba, en una revista que se llamaba 7 días, que la tengo, después se le pasará a Gustavo para que ponga la foto. Bueno, esa revista hablaba de que en Carcarañá, hacía 100 años, había descendido o había aterrizado o mal aterrizado un objeto de valor no identificado con un ser extraterrestre y lo habían encontrado muerto. Bueno, es una historia muy larga, la he contado muchas veces, otro día la vamos a contar seguramente, pero bueno, el tema cuando nombran Carcarañá y hablan de una nave extraterrestre y empiezo a indagar y encuentro que en esa revista veo nombres como Fabio Serpa, que había venido aquí a Carcarañá en el año 1978. Obviamente yo cuando encuentro esta revista había pasado ya bastante tiempo, pero bueno, hablaba de Carcarañá, Fabio Serpa, digo, wow, Fabio Serpa en Carcarañá, entonces esto fue serio. Digamos, un investigador de esa envergadura no iba a venir aquí a Carcarañá solamente por curiosidad, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención en esa revista de que también hablaba de otro personaje que había estado junto a Fabio colaborando en la investigación, que era Luli Santi. Estoy hablando de mi papá. Ajá. Entonces, bueno, ahí lo descubriste. Ahí descubrí, digo, wow, ¿qué pasa acá? Entonces empiezo a preguntar qué pasó, qué sucedió, empiezo a leer y bueno, ahí es donde me pica el bichito de la curiosidad. Y empiezo obviamente como todo chico, cuando tiene curiosidad de algo, a seguir buscando más información. ¿Qué hago? Empiezo a comprar revistas, las famosas Conozca Más, empiezo a comprar los VHS que veíamos en la videocasetera y obviamente cualquier documental que aparecía en la televisión, Canal 9, cuando estaba Fabio Serpa, obviamente, invitado. Aparte recuerdo el noticiero, pero era un noticiero muy importante, donde hablaban de estas cosas. Obviamente José Ser también fue un personaje muy importante para, sobre todo, este tema. Yo no alcancé a verlo, lo vi sí, ahora sí en YouTube, veo los videos más que todo porque salió la película y quería tener más conocimiento. Pero bueno, eso fue el bichito de la curiosidad. Obviamente el tiempo fue pasando, yo siempre seguí con todo esto, en mi vida vos sabés que hice un montón de cosas, radio, música, teatro, pero siempre dentro mío había algo que me interesaba. Hasta que comencé a viajar, ¿a dónde? A Córdoba, Capilla del Monte.
El lugar típico donde por ahí pasan este tipo de fenómenos, como vos decís, y que mucha gente va a buscar esa respuesta. Claro, porque todo el mundo, inclusive los programas de televisión, bueno, José Ser, obviamente, Fabio Serpa hablaban mucho de Capilla del Monte, y bueno, obviamente es de puro conocimiento que se habla de que allí donde está el Cerro Uritorco, de Capilla del Monte, es un lugar muy especial, donde yo te comentaba antes, atrás de cámara, que Capilla del Monte es un vórtice energético, es un lugar donde hay mucho cuarzo, donde ahí se genera un portal. Por eso siempre digo que no es que estas cosas solo suceden en Capilla del Monte, pero sí es más frecuente por el portal que se encuentra allí. Y no es algo que lo digo yo al azar, sino porque grandes investigadores, como fue Guillermo Alfredo Terrera, como lo fue obviamente el gran maestro Fabio Serpa, que se ocuparon todo el tiempo para diagramar un triángulo que lo llamaron el triángulo menor de fuerzas, y donde habla que está este vórtice ubicado allí en la ciudad de Capilla del Monte. ¿Qué es lo que sucedió en Capilla del Monte? Bueno, Capilla del Monte fue lo que me marcó, lo que hizo realmente que hoy yo comenzara con este trabajo que digo, la difusión de esta realidad, la difusión de esta casuística. Una mañana, de las tantas veces que yo viajaba a Capilla del Monte, porque soy habitué de allá, como te contaba antes de cámara, empecé a ir una vez por año, 2, 3, y bueno, ahora voy, cada 2 meses estoy allí. Yo siempre digo que es mi segundo hogar, hice muchas amistades. Una de las mañanas, en un complejo de cabañas donde yo siempre residía, paraba, digamos, ahí, en el desayuno, comienzo a sentir, como lo digo yo, una voz interior. Obviamente que suena para aquellos que por ahí no están en el tema, ¿qué está diciendo el Leo? Pero sentí una voz interior donde me decía que todo lo que iba aprendiendo, lo que iba conociendo, debía ser difundido. Perfecto. Me resonó, lo dejé ahí. Al rato vuelvo a sentir lo mismo. Todo lo que estás aprendiendo debe ser difundido. Wow, esto me está pasando. Se lo cuento a mi expareja, a mi exnovia, que viajábamos juntos en ese momento. Le cuento lo que me pasa. Entonces le dije, mira, esto lo voy a empezar a difundir. Voy a empezar a demostrar que esto no es un fenómeno, que esto ya es una realidad, que esto está pasando. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a crear una página. ¿Cómo la hago? Lo primero que se me ocurre, voy a hacerlo a través del Facebook, porque pensé que era la herramienta más fácil, más útil, donde sabía que todo grupo etario de personas iba a poder ingresar, desde el más chico hasta el más adulto, el más longevo iba a poder ingresar al Facebook porque era muy fácil, ¿no es cierto? Entonces creo el famoso fanpage, donde hoy, gracias a Dios, que le puse el nombre, el Omni de Carcaranía, tengo más de 39.000 seguidores. Un montonazo. Yo siempre dije, Mari, que cuando arranqué con esto, que no me importaba si en su momento tenía 10 seguidores, 100, 200, 1000. En realidad lo que quería era que la información llegue y llegue lo más verosímil posible. Nos podemos equivocar. Y cumplir con esa corazonada o con esa voz interior. Sentí que debía hacerlo de esa manera. Entonces empecé, digamos, con lo que es la parte del fenómeno. Obviamente que cuando arranqué, si bien sentía esas cosas, no veía nada. Iba con esa obsesión de poder ver. Obviamente todos hablaban que en Capilla del Monte algo sucedía, algo se veían naves, pero yo no veía nada. A veces me desilusionaba en esos viajes porque decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo nada? ¿Es realmente así? Digo, pero si yo sentí esto, algo tiene que pasar. Fue ahí comencé a entender que debía bajar un poquito esa ansiedad para que las cosas sucedan. Y fue así. Fue así donde una noche, en el patio del complejo de cabañas donde estábamos, salía siempre a pernoctar, a mirar, tenía el Cerro Uritorco muy cerquita, y comienzo a ver de repente en un lugar, en la ladera del cerro, donde no se puede pernoctar, donde no se puede caminar, donde no se puede acampar, empiezo a ver una esfera de luz que comienza a aparecer, a brillar de la nada. Quedo sorprendido, obviamente, digo, wow, me quedo ahí conectado, empiezo como, digamos, a hacer un llamado, a pedir respuestas interiormente para ver si esto respondía a mis estímulos, a lo que yo pedía. Cada vez que yo hacía una consulta, era un sí si se prendía la luz, era un no si no se prendía nada. Y eso comenzó a pasar, eso comenzó a suceder. Esta luz empezó a tener una incidencia muy grande, algo que no era una linterna, algo que no tenía nada que ver con un farol, y obviamente, como te vuelvo a repetir, era un lugar donde no se puede pernoctar de noche. Fue maravilloso para mí la sensación y la experiencia que sentí. Obviamente al otro día pregunto a los lugareños de la zona si en ese lugar podría llegar a pasar algo extraño, algún fenómeno, como yo le decía en ese momento, o tenía que ver con alguna persona. Todos me dijeron, no, es un lugar donde no se puede pernoctar, es un lugar donde no se puede acampar. Entonces ahí fue la respuesta, que esto lo que había visto tenía que ver con algo de estos seres, o una nave,
Y yo después con ¿Y las preguntas las hacías a viva voz? No, las preguntas las hacías acá. Claro, o sea, imposible que por más que haya alguien con una linterna Aparte, te responda. igualmente, después pensar la distancia que teníamos era muchísima, no era que estaba ahí, la luz la tenía acá donde tenemos la cámara. Yo tenía el cerro bastante lejos, si bien el cerro es gigante, lo veía, es un esplendor, pero obviamente eso venía de la punta de parte del cerro, digamos. Entonces digo, era imposible. Y eran preguntas internas donde esto respondía. Entonces ahí comencé a entender que esto sí pasaba. Entonces aún más empecé a entender que esto no era un fenómeno, que esto no es un fenómeno, porque empecé a escuchar de muchas personas que le pasaban estas cosas y digo, esto ya es palpable. No hablemos más de fenómeno, hablemos de realidad, porque esto pasa, esto sucede todos los días. Igualmente fui conociendo muchas personas que estuvieron con el contacto, que son contactados. Tengo la suerte y tuve la suerte de conocer a un gran contactado peruano, Ricardo González Corpancho. Él es un escritor peruano, hoy está viviendo en Capilla del Monte, pero recorre el mundo, cada un mes está haciendo viajes, llevando sus conferencias y obviamente los mensajes que él recibe a través de 2 seres extraterrestres que son de un planeta muy cercano, no es un cercano, pero se cree que puede ser un futuro planeta, el planeta Tierra 2, el planeta del planeta Apu, los apuñanos. Se llaman estos seres, uno es Ivica, otro es Antarel, son los seres que se comunican con él. Y tuve la suerte de conocerlo, de tener una relación, de poder charlar, una amistad linda. Así que la verdad que estoy agradecido. Son personas que fueron apareciendo y me fueron enseñando, aprendiendo. Hablo hoy de él, como también tengo una suerte enorme. Justamente hace un rato estuve escribiéndole a Adriana Ferreira, la mujer de Fabio Serpa. Hoy cumple los años, por eso estuve hablando con ella. Y también personas que fueron apareciendo en mi vida y dejándome un mensaje, ayudándome.